Saludos, bendiciones, mis amados hermanos, amigos. Le quiero dar las gracias al Señor por la bendición y la honra de su atención, de su sintonía, con este contenido que estamos compartiendo en este canal de la iglesia El Cordero de Dios. Eh, Gracias por darnos esta oportunidad de seguir creciendo y subiendo los peldaños de esta escalera, de esta transición que nos lleva de ser creyentes a ser ahora discípulos del Señor. Esto vamos a seguir caminando mano a mano y nos vamos a llegar a este lugar siguiendo como hasta ahora, siendo no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, escuchando, pero con toda la intención de obedecer la palabra de nuestro Señor. Entonces yo les pido un minuto para cerrar nuestros ojos, orar y poner este tiempo, como siempre, en las manos de Dios para que sea Él obrando de la manera en que solo Él la sabe hacer, de la manera más correcta, más justa, más sabia, y que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar su palabra. Señor, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor, en este maravilloso día, en este maravilloso tiempo. Padre, te doy las gracias por cada una de las personas que están en este momento viendo el contenido, todos los que a través del tiempo van a seguir viéndolo, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciéndolos a ellos, a través de ellos, a sus familias, Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos más a tu palabra, Señor, a tu palabra santa, esa palabra que nos enriquece, nos enaltece, Señor, que nos hace crecer hasta la altura de ese varón, a esa altura del varón perfecto como tú nos quieres, Señor, a la altura de ese que intentamos y seguimos imitando, que es Cristo Jesús. Señor, ponemos todo este tiempo en tus maravillosas manos, Padre, para que tomes el control de todo los medios, Señor, de todo el ambiente, de toda la atmósfera, Padre, para que quites cualquier posibilidad de distracción, Señor, y que en este momento nuestra mirada se fije en ti, solo en ti y en tu maravillosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, mis amados, ya el día de hoy llegamos al paso número 4 de este discipulado. Haciendo una breve resumen, el primer paso vimos lo que significa ser salvo, aprendimos todo lo relacionado al fundamento de lo que significa este regalo que recibimos por gracia de nuestro Señor. Luego en el segundo video, en el segundo paso, vimos lo que es estar seguro de la salvación, lo que es estar seguro de que recibimos ese regalo el Señor nos dio en ese contenido, nos entregó toda la revelación para que no nos quepa ninguna duda en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma, que esté fortalecida, sabiendo que ese regalo que el Señor nos dio no nos lo puede arrebatar nadie, porque como ese regalo nosotros, ahora como sus hijos, estamos en sus manos y de ahí nadie nos puede tocar. El Señor en ese regalo nos habló también de algunas condiciones, como todas promesas tienen condiciones que son súper sencillas y son para nuestro bien, para cumplir. Condiciones como que debemos permanecer todo el tiempo pegados a Él, todo el tiempo lado a lado con el Señor, caminando con el Señor, así como dice su palabra, que debemos ser como la vid, como los pámpanos a la vid, que si separados de la vid, nada nosotros como pámpanos podemos hacer. Debemos seguir pegados al Señor para que no nos separemos de Él ni de nuestra salvación. Luego en el tercer paso, la semana anterior, en el contenido anterior, el paso número 3, vimos que somos victoriosos. Entendimos cuántas cosas en nuestras vidas comenzaron a cambiar a partir de ese acto de recibir al Señor en nuestro corazón, cómo cambió, todas esas cosas empezaron a introducirse en el camino de la victoria. Ojo, aunque eso no significa que estemos exentos de dificultades, de tribulaciones, porque el Señor nos dice, por el contrario, que la vida del cristiano
hay muchas tribulaciones, pasaremos muchas dificultades, pero esta vez las pasaremos viviendo una vida empoderada en Jesucristo, empoderada en el Señor, por lo que ahora tenemos una manera distinta de confrontar, de afrontar esas circunstancias, y esa manera distinta es entendiendo y sabiendo que al final de ese camino, que al final de esa lucha, que al final de ese proceso obtendremos la victoria. Entonces hoy llegamos al paso número 4. Yo les quiero pedir que les quiero primero comentar que en los comentarios, valga la redundancia, de este video está fijado un enlace donde pueden de ahí descargar la guía de este discipulado Mi Nueva Vida en Cristo, el volumen 1, y así poder compartir y dar seguimiento ahí lado a lado, y puedan tomar sus notas y puedan luego tener donde reflexionar y seguir caminando sobre esto que vamos a leer el día de hoy. Así que te invito a que, si no lo has hecho, pongas pausa, yo te espero acá, vayas allá, descargues tu guía, la abras, y en el paso número 4 comenzamos la maravillosa experiencia del día de hoy. Entonces estamos para empezar el paso número 4, se titula Señor de todo. Este módulo o este paso es vital para crecer y entender que ser discípulo del Señor es parte de esas transformaciones que tienen que haber en nuestra mente, que tienen que haber en nuestro corazón, para entender qué significa realmente la propuesta de parte del Señor, que no se limita solamente a que entendamos que Jesús, que Yeshua es nuestro Salvador, sino que en el diseño original, en el diseño total de la creación del Señor, Yeshua, aparte de nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amo. Entonces ese es el contexto de lo que vamos a entender hoy, que Él es Señor de todo. En este contexto, en este capítulo, en este paso, vamos a ver tres objetivos, por llamarlo de alguna forma, que se construye la estructura de este paso. El primer objetivo, conoceremos esto que les comenté, que no nos quedemos solamente con la revelación de que Jesús es nuestro Salvador, sino que también lo veamos y comprendamos que es nuestro Señor y por tanto tiene dominio sobre nosotros. A Él le estamos entregando y le vamos a entregar lo que no hemos hecho, y seguiremos entregando lo que estamos haciendo, todas las áreas de nuestras vidas, para que Él se enseñoree sobre esas áreas, sobre cada una de ellas, y veamos qué significa también este proceso de hacer esta entrega. El segundo objetivo, vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta una vez teniendo el entendimiento, el conocimiento de que Jesús es nuestro Señor, de que Dios es nuestro Señor. Con ese conocimiento y ese entendimiento, cuál debe ser nuestra reacción, nuestra respuesta a ese hecho, cómo debemos comportarnos y cómo debemos pensar. Y luego el tercer objetivo y final de este paso, vamos a ver por qué es tan importante que nosotros le rindamos, le entreguemos todas las áreas de nuestra vida a Yeshua, asegurándonos que Él tenga el control absoluto de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar, disculpen un segundito, con la primera parte, con el punto número 1 de esta guía de estudio. Comenzamos viendo qué dice la palabra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, de los versículos del 10 al 11. Yo voy a estar compartiendo los versículos para leerlos en conjunto y dando los comentarios respectivos. Entonces les comparto, permítanme un segundo. Listo, ok. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces,
vemos acá en esta primer pasaje que nos habla que Jesús, nos dice Jesús es Jesucristo es el Señor, nos dice el versículo 11, para la gloria del Padre. Jesucristo es el Señor. Lo primero que debemos saber es que la palabra Señor en el hebreo antiguo, en el original, significa dueño, pero no cualquier dueño, sino el dueño total y absoluto de algo. Significa que es que cuando el Señor dice la palabra que el Señor, Él es el dueño de los dueños, el dueño absolutamente de todo, y más que dueño también tiene una connotación como si fuese nuestro amo y nosotros sus siervos. Así también nos identificamos con el Señor. Cuando hablamos de Señor, no es cualquier Señor, el Señor que pasó por allá, pues Señor, no, el Señor es ese que es dueño de todo, que es el amo de absolutamente todo. Y si por tanto es el dueño de todo, pues en ese todo estamos incluidos nosotros, porque dice que todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra doblará rodilla ante ese Señor, y entonces nosotros, mucho más como cristianos, pues bueno, cuando lo hemos recibido Él como Señor y Salvador. Entonces, cuando hablamos de Señor, tenemos que empezar a entender de aquí en adelante cuál es el contexto en que la Biblia se refiere a nuestro Señor como nuestro amo. Entonces, si bien viene a ser entonces el dueño absoluto de nuestra vida, nosotros activamos ese contexto, esa realidad, cuando nos proponemos entregarle a Él de manera voluntaria de manera voluntaria todas nuestras áreas de la vida, a entregarle nuestra vida en general de manera voluntaria. ¿Y por qué hago énfasis en que es de manera voluntaria? Porque ese es el contexto que nos habla la palabra. Cuando la palabra nos define a nosotros delante del Señor como sus siervos, el siervo es aquel que voluntariamente sigue sirviendo a su Señor. El contexto de la palabra siervo históricamente habla de aquellos esclavos que una vez finalizaban el periodo de su esclavitud, el Señor los redimía, el Señor les decía que ya podían ser libres, su Señor, su amo, les decía que ya podían ser libres, y ellos voluntariamente decidían seguir trabajando para ese Señor, seguir obedeciendo a ese Señor, pero de manera voluntaria. A estos esclavos se les marcaba con un pedazo de tronco en la oreja para saber que ellos estaban ahí por decisión propia, porque eran libres, pero en su libertad decidieron voluntariamente seguir trabajando para el Señor. Por eso digo que es importante entender que nosotros somos siervos de nuestro amo, pero siervos voluntarios a este Señor. Entonces, en este acto voluntario aprovechamos también todas las bendiciones que el Señor nos da con esta aceptación, con esta entrega hacia Él. Y cuando decidimos voluntariamente que Él sea nuestro Señor, que sea el Señor de nuestras vidas. Porque hay de aquel que no quisiera hacerlo voluntariamente, porque quiera o no, lo va a tener que hacer, lo va a tener que reconocer, porque de manera prácticamente obligada, porque dice la palabra que el Señor va a regresar por su iglesia, y cuando el Señor regrese, va a regresar, dice que va a regresar, se van a abrir los cielos con gran estruendo, escucharemos el sonido de la trompeta, vendrá el Señor descendiendo de las nubes, dice en Apocalipsis 19, en un gran caballo blanco, dice que el Señor vendrá con todos los ángeles acompañándolo. Se va a hacer un espectáculo maravilloso, y ante ese espectáculo, ante ese hecho irrefutable, todo aquel que en ese punto y hasta ese momento haya negado, haya rechazado o haya desdicho de la verdad de la existencia de ese Señor, su rodilla va a tener que doblarse en ese momento ante semejante hecho, ante la presencia en poder y gloria del Señor en ese momento. O sea que
no es voluntariamente lo hacemos nosotros y aquellos que no lo hacen voluntariamente por otra vía o de otra forma, igualmente van a tener que doblar rodillas delante ese Señor. Ese va a ser un día maravilloso para nosotros, pero no un día muy bueno, un día terrible para aquellos que rechacen al Señor. Porque en ese nombre se doblará toda rodilla. Y hasta, y eso cuando dice todo esto, hasta en las profundidades del infierno, hasta los demonios, hasta el mismísimo Satanás, en lo más oscuro, tocará doblar rodilla delante del Señor, el único Señor. Porque aquí en la palabra nos dice que no es que nos está sugiriendo, que nos está comentando, que si puede, que si queramos, que el que quiera y el que le provoque va a doblar su rodilla. No, no. El Señor está afirmando con una verdad contundente que toda rodilla se doblará delante de Él como Señor. Luego, en el punto 2, hacen una pregunta de aquí, lo que están siguiendo aquí, en el punto 2 dice que por qué merece Cristo tener ese control sobre mi vida. Vamos a ver la respuesta a esto con algunos ejemplos en algunos versículos, empezando por Colosenses 1:16, se los comparto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que nos habla la palabra acá en Colosenses 1:16 para responder a la pregunta que dice, ¿por qué Él merece tener el control de nuestras vidas? Él, como dice acá, Él es el principio de todo, Él es el primogénito de la creación, el verbo. No significa que Él fue creado, sino que es más bien Él, a través de Él, por Él y para Él, fueron creadas todas las cosas. Él no es lo primero creado, Él es el creador de todo lo visible y de todo lo invisible, de todo lo visible que está ahí, que lo podemos naturalmente ver con nuestros ojos, y de todo lo invisible al mundo natural, que es el mundo espiritual, todo aquello que está en esa esfera celeste. Él también creó absolutamente todo. Él hizo absolutamente el mundo, el universo, las galaxias, lo hizo todo con su palabra, lo creó todo de la absoluta nada, simplemente con su palabra, diciendo creó, creó, creó. Y Él va a hacer entonces que esa creación funcione según le parezca a Él, porque Él es el dueño de esa creación, porque este sencillamente es su universo. Y ahora nos preguntamos, ¿a quién pertenece mi vida ahora? Vamos a ver esta pregunta, vamos a razonarla con el versículo que está en 2 en el capítulo 5, en el versículo 15. Si me permiten, se los voy a compartir. Permítanme un segundo. Y dice la palabra, 2 5, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravillosa esta palabra. Por todos murió, para los que viven. Para los que viven, o sea, nosotros, los que creemos en Él, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él, el que murió y resucitó por todos. Cristo murió, resucitó por todos. Cristo, por todos aquellos que creemos en Él. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en ese sacrificio en la cruz. Esto es lo que llaman el sacrificio sustitutivo. Y hubo un reemplazo. Cristo tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores, y dice la palabra del Señor en Isaías que aquel que nos conoció pecado fue hecho pecado por el perdón de nosotros. O sea, el que no conoció pecado tomó esa posición de todos nosotros, de todos los pecadores, para que en ese sacrificio nosotros tomemos entonces su posición.
tomamos entonces su posición y entonces ahora el Señor Dios nos ve a través de ese sacrificio. Y es un sacrificio doble, digo yo, porque Él tomó nuestro pecado y no solamente eso, sino que Él nos entregó a nosotros la justicia y las bendiciones que le corresponden a Él por su obediencia como heredero, como hijo del Padre Supremo. Cristo murió entonces para que nosotros fuésemos liberados de ese castigo, de esa condenación eterna de la muerte. Él sufrió la muerte para que nosotros fuésemos rescatados de ese destino. ¿Por qué? Porque Él no murió y quedó ahí, sino que Él murió y resucitó al tercer día. Entonces en ese sacrificio Él también venció la muerte. O sea, venció el pecado y venció a la muerte porque resucitó. Él está resucitado hoy. Él sigue vivo el día de hoy. Entonces, nos hizo ese sacrificio para que nosotros pudiésemos vivir una nueva vida, como dice el título de este discipulado, mi nueva vida, y sobre todo para que nosotros fuésemos capaces de reconciliarnos con el Señor, porque ante ese sacrificio, ante ese reconocimiento, nosotros éramos, dice la palabra, enemigos del Señor. Luego nos dice, en la parte 3, nos dice, si Cristo es mi dueño, ¿cómo debo corresponderle? Vamos a ver en 2 Corintios 5:15, en el mismo versículo que vimos ahora, vamos a volverlo a leer. En 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió, ¿para qué? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Entonces, según este versículo que releímos ahora, nuestras vidas deberían estar dedicadas a Él. Nosotros ahora deberíamos, en lo mínimo que podemos hacer, vivir por Él, para que podamos vivir delante de Él trayendo honra y gloria a Él, honra y gloria a Dios. En mi vida es ahora para Él, ya no es mi voluntad, como ese siervo que hablamos ahorita, que sometió su voluntad y se la entregó a su amo, a su patrón. Ya no es mi voluntad, ya ahora es la voluntad de Él para conmigo. Ya yo renuncio, es una permanente renuncia, este camino es una permanente renuncia a las cosas que son mi capricho, mi voluntad, mis ganas, mis deseos, en mucho, porque esa constante renuncia es como un fundamento que nos va a llevar a ser esos discípulos del Señor. Ese fundamento es obedecer, es un constante no a mi voluntad para decir un sí a tomar la voluntad del Señor, porque dos voluntades no pueden convivir juntas. Luego, en el punto número 4, dice en Gálatas 2.20, vamos a leer ahora Gálatas 2.20, dice que es un versículo que resume lo más esencial de la vida cristiana. Entonces, vamos a tratar de explicar esto a través de las frases que están incluidas en este versículo. Lo comparto. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo parecido a lo que leímos antes del sacrificio en la cruz. Dice que ese Cristo, lo que nos habla ahora es que en esa cruz fuimos nosotros conjuntamente crucificados con Cristo. Dice, con Cristo fuimos conjuntamente crucificados. Lo que está hablando Pablo acá es que está hablando de un hecho. No está hablando de una figura, sino de un hecho. Dice, si usted es cristiano, su antiguo hombre, el viejo hombre, está crucificado. Fue crucificado en esa misma cruz con Cristo, en ese mismo acto. Si usted es cristiano, ese antiguo hombre murió en la cruz. Estamos conjuntamente, es un hecho, eso es así, dice Pablo. Porque dice, vamos a detenernos un minuto acá, donde dice, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, nosotros fuimos crucificados en ese acto con Cristo en la cruz, y a partir de ese momento, como cristianos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Aquí Pablo no habla de una desaparición de nuestro yo, de nuestra esencia, de nuestro ser. Aquí Pablo más bien habla que ahí murió ese viejo hombre para que naciese un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, que seguro hay un nuevo Pablo que está viviendo esta vida. Bueno, ¿y cómo la vivimos? ¿Cuál es el motor de esa vida? ¿Cuál es la gasolina? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es lo que mueve esa vida? Cristo, que a través de su Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Entonces vamos a pensar en un momento en esto. Vamos a pensar en cómo estamos nosotros respondiendo como creyentes a esta nueva posición, a esta nueva condición espiritual. Vamos a pensar realmente cuánto cambio evidente, cuánto cambio tangible se puede ver en nuestras vidas desde que recibimos a Cristo, ya sea en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de accionar, en nuestro carácter. Digo, realmente la respuesta que estamos dando en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestras vidas, corresponde a la respuesta que Jesús estaría dando en ese lugar, en esa situación, en ese contexto. ¿Es nuestra respuesta o es nuestra solución propuesta la solución que daría Jesús a un problema? ¿Estamos viviendo como viviría Jesús? ¿Estamos hablando como hablaría Jesús? Que esto es importante, porque esta es la manera de demostrar que no somos nosotros los que hablamos y lo que vimos, y ahora es Cristo el que está al control de nosotros y es Él el que vive en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un cambio evidente. Nuestra creencia, nuestra confesión de fe debe venir necesariamente acompañada de una conversión. Y una conversión, en este caso, en el sentido literal de la palabra, es que íbamos caminando para allá, dimos la vuelta y ahora caminamos hacia acá. Tiene que haber un cambio radical, no inmediato, pero sí radical. En algunos casos sí es inmediato, pero sí tiene que ser un cambio radical. Y ese cambio, esa muestra en nuestra vida, es lo que al mundo hacia afuera demuestra que ahora es Cristo que vive en nosotros. Esa frase que conjuntamente con Cristo estamos crucificados, que vimos ahorita, ahí dice que en esa cruz fue crucificada nuestra carne. Ya mi carne, cuando la Biblia habla de carne, habla de ese aspecto moral, ¿no? Del aspecto de la vida, del aspecto propenso al pecado, que es dado al pecado, la carne, ¿no? Uno de nuestros enemigos. Entonces habla de la carne, esa carne murió ahí en esa cruz y ya no tiene ningún poder en mi vida. Ahora quien tiene poder en mi vida es la presencia del Señor. Dice Romanos 6 que nosotros fuimos sepultados con Cristo. No solamente morimos, sino que fuimos sepultados con Él y hemos resucitado conjuntamente con Él. Cristo no solo espiritual, sino físicamente resucitó. Nosotros morimos espiritualmente y resucitamos. Eso es lo que llama la Biblia y lo que hablamos del nuevo nacimiento. Eso lo hicimos junto con Él. Esa es la figura que asemeja también en el hecho del bautismo. Con Él fuimos sepultados y resucitamos junto con Él. Por eso en el bautismo fuimos sumergidos y salimos resucitados. Esa es la simbología de que fuimos resucitados junto con Él para que llevemos una nueva vida. Y en esa nueva vida nosotros ahora estamos juntos por siempre con Cristo, con nuestro Cristo Jesús, con nuestro Cristo vivo. Luego en 5, la parte 5 nos dice cómo debemos vivir esta nueva vida, este nuevo nacimiento, esta nueva persona, esta nueva condición espiritual. Cómo la debemos vivir en Cristo, según la segunda parte de Gálatas 2:20. Se los comparto de nuevo. La segunda parte del versículo dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esta segunda parte nos dice que seguimos habitando en este cuerpo, seguimos viviendo en esta carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos la herencia, este cuerpo es herencia del primer Adán, del Adán que pecó, del Adán que hizo la transgresión, y seguimos habitando este cuerpo.
aunque el pecado ya no tiene ningún poder sobre este cuerpo, ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no es nuestro amo, es nuestro enemigo. Nosotros seguimos habitando en este cuerpo, en esta carne, que es propensa al pecado. Entonces lo que vivimos en esta carne lo vamos a seguir viviendo, valga comentar que lo vamos a seguir viviendo hasta cuando, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga, en ese mismo que hablamos ahorita, esa misma, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en poder y gloria, dice en la primera carta de Tesalonicenses, que los que estén muertos resucitarán primero, y los que estén vivos para ese momento, serán elevados, serán arrebatados con el Señor en las nubes. Y dice en la carta a los Corintios 15, creo que el versículo 51, en un instante, en un átomo de tiempo, eso es en nada. En un átomo es la expresión más pequeña de tiempo. En un átomo de tiempo seremos transformados. Y cuando seremos transformados, nuestro cuerpo tendrá, físicamente haremos esa transformación que ya Cristo hizo, y nuestro cuerpo transformado será como ese cuerpo de Cristo que resucitó. Ese cuerpo de Cristo que estaban todos encerrados, todos los discípulos encerrados, y Cristo estaba encerrado con todo, y Cristo apareció ahí delante de ellos. Ese cuerpo que no respondía ya a ninguna de las leyes naturales de esta tierra, un cuerpo que atravesaba paredes, se movía en el tiempo hacia donde quería, y hasta un momento lo vimos que se elevó hacia el cielo como un cohete. Ese mismo cuerpo glorificado, hasta ese momento que seamos transformados, seguimos habitando en este cuerpo. Pero dice Pablo acá, mientras viva en este cuerpo, en esta carne, lo voy a hacer en la fe del Hijo de Dios. Esta es una declaración que está haciendo Pablo. Lo que dice es que su vida, a partir de ese momento, es una vida de fe. Es importante esto de Pablo, porque esta declaración la hace Pablo en una especie de argumentación, de discusión, cuando él confrontó a Pablo. Y antes, en el versículo 19, él dice que Pablo dice, ya yo morí a la ley para vivir para Dios. Recuerden que en Filipenses Pablo, una de las cosas que se describía que era que él ante la ley era irreprensible. Bueno, ese Pablo se dio cuenta que la ley lo que hacía era condenar, y vivir para Dios, esto que estamos haciendo nosotros, es lo que da la salvación. Es la salvación, esta es la salvación, vivir para la ley era condenación. Entonces este mismo Pablo está diciendo que en esta carne ya murió a la ley y lo va a vivir para la fe del Hijo de Dios. Somos salvos por fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. La gracia del Señor y el contacto entre el Señor y nosotros, de esa gracia, para que esa gracia llegue, ese conducto es la fe. Es la fe por la que andamos en este mundo, es la fe por la que caminamos. Dice que caminamos por fe y no por vista, esa es la palabra que debemos caminar. Y esa fe se resume, esa fe es creer en Cristo. No creer como que, bueno, yo creo que va a llover, no. Es creer en nuestro corazón que existe y que resucitó y que murió por nuestro pecado, todos los hechos del Evangelio. Y entonces en esa fe empezamos a vivir en el Espíritu, empezamos a andar no en la carne, como dice Pablo, aunque vivo en esta carne yo no ando en ella, yo ando en el Espíritu. En el Espíritu de aquel, y Pablo lo dice, lo hace muy personal, de aquel que murió y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que Pablo no nos habla, como dicen muchos, de ese acto etéreo de que, bueno, Cristo murió por nosotros y ese acto está ahí, el que quiera va y lo acepta. No. Él lo hace personal. Dice, Él murió por mí. Por el amor que me tenía a mí, por ese amor se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo hace personal, porque realmente ese es un acto personal. Cristo murió por mí, por ti y por cada uno de nosotros. No es que Cristo murió por todos y aquel que quiera. No, tenemos que hacerlo así, sentirlo de esa manera, decirlo así como Pablo. Él entregó su vida por mí. No por todos, y entonces no, por mí, hacerlo personal. Y eso es parte de la fe. Luego en la parte 6 nos hace la pregunta, ¿cuál es la buena manera para saber que Cristo es el Señor de mi vida? ¿Cuál sería una buena manera? Y nos dice que vamos a referenciarnos en Lucas 6:46. Ese es el punto número 6 de la guía, los que la están siguiendo. En Lucas 6:46, lo comparto, dice la palabra.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Duro. Esto corto, pero contundente como un gancho al hígado. Y tenemos esta tremenda frase que es aleccionadora de parte del Señor para con nosotros. Nada más esa simple pregunta, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Nada más esa simple pregunta nos permite ponernos a reflexionar, a pensar y a meditar si nosotros estamos, si nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de vivir verdaderamente refleja que estamos entendiendo, obrando y declarando que nuestra vida, en los hechos de nuestra vida están puestos a los pies del Señor. Las expresiones externas a veces no son tan importantes en este contexto como lo es la obediencia. Digo, se trata de ser cristiano y no parecer cristiano. Es realmente lo que tú eres, no es de la apariencia, no es de lo externo, se trata de lo que hay en ti, de lo que tus hechos, tu vida demuestra que realmente hay en ti. Es esa apariencia de ser cristiano, hablando, reconociendo ese señorío que venimos hablando en este paso, ese señorío que nos enseña que la verdadera profesión de fe está respaldada por evidencia, con hechos. En este caso podemos decir que a diferencia de lo que aprendimos en matemática, del orden de los factores no altera el producto, aquí sí. Aquí no son nuestras obras las que generan la fe, no. Es por la fe que nosotros hacemos buenas obras. Es por la fe, es porque somos salvos a través de esa fe que nosotros hacemos buenas obras. No es que hacemos buenas obras para que a través de la fe tengamos la salvación. Las buenas obras son el resultado de lo que hoy somos. No son un requisito para llegar a los pies de Dios. La fe es creer en Jesucristo. No es suficiente llamarlo Señor. El Señor lo puede llamar, como dijimos ahorita, pues Señor, cualquier Señor que tú veas en la calle. No es llamarlo Señor con el entendimiento que hoy tenemos de que el Señor es nuestro amo, es nuestro dueño. Así se dirige el Señor, con esa reverencia, con ese respeto, con ese temor a tu Señor. Y eso se demuestra en que nosotros somos obedientes y hacemos lo que Él dice. No solamente llamarlo Señor, es hacer lo que Él dice. Y quien oye su palabra y actúa de acuerdo a su palabra con obediencia, puede estar entonces seguro en Él. Ahora vamos 7. El punto número 7 nos pregunta que por qué es tan necesario que nosotros rindamos nuestra vida al control de Cristo. Y nos da 3 versículos para ejemplificar esta importancia, porque es importante que rindamos y entreguemos nuestra vida al Señor. Permítanme un segundo, nos dan 3 versículos, los comparto acá, perdón. Okay. El primero de esos versículos está en el libro de Lucas, el capítulo 16, el versículo 13. Nos dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Aquí nos habla que no podemos servir a 2 jefes, prácticamente lo que está diciendo acá. No podemos servir a 2 jefes. Y fíjense que lo interesante de acá es que cuando habla de 2 señores, cuando habla que no podemos servir a 2 señores, habla de la riqueza como si fuese un señor. Y es que en el original la palabra que se traduce ahí como riqueza es mamón. Y mamón es el dios, con D pequeña, el dios de la avaricia, de la creencia antigua. Entonces esa riqueza es un dios
es como una persona también. Es algo, es un señor como señor se puede entonces enseñorear y gobernar tu vida. Y yo creo que el Señor hace el ejemplo acá con la riqueza, con Mamón, con este señor, porque definitivamente en lo que es la concepción del mundo, en la forma de operar del mundo, la competencia que tenemos en nuestro corazón por la adoración, aparte del Señor, es con la riqueza, es con el dinero, es con lo material. Entonces, esa riqueza que habla ahí, ese señor de la riqueza, Mamón, se puede enseñorear y ejercer dominio como cualquier amo sobre su criado. Además, nos dice que es excluyente, que no hay manera, no hay compatibilidad en eso, en que podemos servir a ambos señores. Aquí la Biblia siempre habla de que nosotros no podemos tener tibieza en nuestro corazón, tenemos que estar definidos. Porque dice muy crudamente y duramente en Juan 8 que somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay punto intermedio. Nuestro corazón no puede ser tibio, no podemos ser ese que da bien, esa que le gusta estar en paz con uno y con el otro. No, eso es incompatible. El creyente debe identificarse con su único Señor. Y eso significa renunciar a ese señorío de la riqueza, de lo material en su vida. Luego el segundo ejemplo nos da en Romanos 6:16. Romanos 6:16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Parece un trabalengua. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí prácticamente nos dice que si Cristo no está en el timón, en el volante de nuestra vida, soy esclavo del pecado, como dice el enunciado acá. Entonces, acá tenemos que Pablo dijo que nuestro amo y señor es aquel a quien obedecemos. Ya él puso el ejemplo arriba, uno de los señores es la riqueza, y entonces usted le sirve a aquel a quien usted obedece, aquel a quien usted en su corazón lo reconoce como su Señor, es el que le da el valor en su vida como Señor. Si usted obedece a la tendencia del pecado, entonces ese será su Señor y usted verá que su vida es controlada por el pecado. Recordemos que Jesús dijo en Juan 8:36, hablando de esto, que si usted es controlado por el pecado, su vida es, el pecado está enseñoreado de su vida. La única forma es, dice Juan 8:36, si el Hijo, hablando de Jesús, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces sí, tenemos esa condición todavía de estar, el pecado puede ser que no en toda nuestra vida, pero en algunas áreas de nuestra vida tenemos que eliminarlo como Señor y dejarnos que sea Cristo que nos liberte de ese pecado, de esa esclavitud, de esa obediencia a ese Señor y seamos verdaderamente libres. Es la única forma de ser verdaderamente libre. No usted por su propia fuerza no lo va a lograr. La única forma es que el Hijo del Hombre lo liberte. Y el tercer ejemplo que nos dice acá, o el tercer comentario, está en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, lo comparto acá y nos dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que todos los cristianos en este punto tenemos que rendir cuenta. En general, todos los hombres tienen que rendir cuenta por nosotros como cristianos, tenemos que rendir cuenta ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras. Este juicio no es para condenación, este juicio es para recompensa. Decía Pablo que a sus discípulos que cuando se encontrara con ellos en el cielo, él los iba a ver, los iba a reconocer a ellos como las diademas de su corona, como las recompensas que él les fueron otorgadas, eran ellos. Y nosotros seremos juzgados entonces por esas obras
que hayamos hecho en nuestra vida como cristianos, cuando estemos delante de la presencia del Señor, cuando abandonemos estos cuerpos materiales. Entonces la cuestión se centrará en cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Y por último, el punto número 8 nos dice, ¿qué debo entregar a Cristo? Hay un par de versículos para hablar de esto. El primero es Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, acá vemos qué debo entregar a Cristo. Aquí nos habla en ese versículo, en el versículo 1, en el versículo 2 de 1 de Romanos 12, nos habla que debemos entregar primeramente nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como un culto racional. Debemos entregarle nuestro cuerpo, y eso significa lo que hacemos con él y lo que entendemos como que es el templo del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, tenemos que racionalizar que Dios vive dentro de nosotros. Somos la morada del Señor. Este cuerpo es su morada, entonces tenemos que entregarlo a Él, tenemos que preservarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que entregar todas esas áreas al Señor. Y luego el versículo 2 nos habla de nuestras mentes, de que no nos debemos conformar, no debemos adaptar. Puede ser una buena traducción. Hay un buen ejemplo que es con la gelatina. Usted la gelatina, cuando la saca caliente, la echa en cualquier molde, en la forma del molde, la gelatina la toma. Y eso es lo que no nos lo pide el Señor que no hagamos cuando estemos en este mundo, es que no nos adaptemos, no tengamos la forma del mundo, sino que nuestra mente se la entreguemos a Él. ¿Cómo se la entregamos? Renovándola. ¿Cómo ocurre la renovación de la mente? Es sustituyendo algo malo por algo que ahora sabemos y conocemos que es bueno. Entonces, a medida que vamos conociendo la palabra, vamos entonces sustituyendo lo que conocemos por esos malos hábitos que teníamos y poniéndolo en práctica. Entonces, eso es la renovación, es el constante. No es que podemos agarrar lo que teníamos antes y sacarnos toda la cabeza y poner algo nuevo, no. Este es un proceso constante y consecuente. Es un proceso que vamos a ir haciendo en nuestra mente a medida de que vamos aprendiendo, entrando y creciendo, como lo estamos haciendo ahora en la vida del Señor. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Dice la palabra también en una de las traducciones sobre este Romanos 12:2. Entonces así permitimos que sea el Espíritu Santo, ese que mora hoy en nosotros, y explicarlo va más allá de nuestro entendimiento, pero hay que dejar que ese que hoy mora en nosotros sea quien efectúe esa transformación. Luego, en Efesios 5, los versículos 15 y 16, nos habla que debemos entregar. Dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí nos habla de que debemos hacer una entrega de nuestro tiempo con sabiduría. ¿Ya? No es una petición, no es una solicitud, es un mandamiento del Señor. Un mandamiento que está relacionado con nuestra vida como creyente y nos exhorta primeramente a vivir con sabiduría y hacer buen uso de nuestro tiempo. Y vivir con sabiduría tiene que ver con que tengamos discernimiento, entendimiento de la revelación del Señor de los tiempos, de la urgencia de los tiempos que vivimos ahora, de la urgencia y del momento en que nos encontramos, y de la importancia de que en cada uno de esos momentos vivamos para Dios. El objetivo principal de nuestra vida como creyente tiene que ser el permanecer, cumplir y estar ahí caminando lado a lado en la voluntad del Señor. Debemos movernos dentro de esa esfera, dentro de ese
ese globo ahí, metidos ahí adentro de la voluntad del Señor, así de la misma manera de que un tren solo avanza, solo se mueve en los rieles, así solo avanzamos nosotros y crecemos en la santidad, en ese camino, si estamos montados en los rieles, si estamos montados en el camino de la santidad, si estamos montados en cumplir con la voluntad del Señor. Y para cumplirla primero tenemos que entenderla, primero tenemos que racionalizarla, primero tenemos que crecer en su palabra para saber que el Señor precisa de nosotros. No hay manera que usted un tren lo saque de los rieles y lo pueda mover, ni para adelante ni para atrás, eso, ahí no lo mueve nadie. Entonces tenemos que estar contestes con esto. Luego, pues, para el último versículo, para esta pregunta de por qué debemos entregar, qué debemos entregar de nuestra vida al Señor, tenemos en Segunda de Corintios, capítulo 9, los versículos 6 y 7. Se los comparto acá. Segunda de Corintios 9, 6 y 7 dice la palabra: porque esto digo, hablando el Señor, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? Está hablando del dar. Y el dar en el contexto de la palabra de Jesús, en esto que vivimos en el día de hoy, este periodo después de la aparición de Jesús, vivimos en la gracia, y la gracia nos invita a tener una actitud diferente, y la gracia nos invita a ir más allá. Dice el Señor Jesús en su palabra, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Aparentemente, esa frase es una expresión muy común, es una frase que se usa, se cita numerosamente, se usa constantemente, y aunque se ha convertido en una cita frecuente, la verdad es que esa cita casi siempre carece de un respaldo, porque la verdad es que lo que se dice ahí se practica muy poco. Bienaventurado, cuando habla el Señor, significa realmente feliz, doblemente gozoso. Y es que usted debe hacerlo más feliz el dar que recibir. ¿Siente usted que eso es así en su vida? Y habla al final que este dar tiene que ver con actitud de nuestro corazón. Tiene que ver con esa actitud del corazón que viene dada por la gracia. Debemos dar no por necesidad, dice ahí, ni por obligación, ni esperando nada a cambio del Señor, ni nada por aquí para que, porque el Señor no está, el Señor no tiene ni un san, ni no tiene ni una pirámide, ni nada de esto que usted da y recibe mucho más, no, Señor. El Señor con el Señor no se trata de esa manera. Debemos dar porque nosotros estamos llamados a hacerlo de esa manera, primeramente con nuestros hermanos, nuestros prójimos. Debemos tener esa actitud, porque cuando nosotros damos con la actitud correcta del corazón, estamos reconociendo, por un lado, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y entonces cuando damos de vuelta, primeramente le damos a Dios de eso mucho que Él nos da, le devolvemos a Él, esa es la actitud que tenemos en la ofrenda hacia el Señor Jesús, en los diezmos. Y por el otro lado le damos a nuestro prójimo, le damos a nuestro hermano, estamos dando y damos con una actitud correcta, una actitud que sabemos que cuando lo hacemos somos bienaventurados, como dice el Señor. Y por el otro lado, el dar de ese reconocimiento de lo que el Señor nos da, sabemos que Él nos bendice dándonos para que nosotros seamos de bendición para aquellos que les damos. Cuando hablamos de lo material, el dinero por sí solo no tiene moral. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero bendice o maldice según lo que tenga en el corazón la persona que lo posee, y según lo que haga esa persona, lo que abunda en su corazón. Entonces, nosotros debemos ser buenos administradores de los bienes de ¿quién?
del Señor, de ese Señor, de ese amo de nuestras vidas, de ese grandísimo y maravilloso Señor que tenemos. Entonces, a Él y para Él sea la gloria. Y hasta aquí, mis hermanos, esta es la lección del paso 4 del día de hoy. Un placer haber podido compartir esta palabra y aprender junto con ustedes de lo mucho que nos comparte el Señor. Entonces vamos a hacer una oración para cerrar y pedirle al Señor que esa palabra no se quede acá, sino que empiece a accionar en nuestras vidas para que sea esta palabra, seamos ejemplo en acción de lo que el Señor nos está dando, así somos y demostramos obediencia. Excelentísimo y amado Señor, te damos gracias por todo lo que nos diste, Padre, por este pan espiritual. Te bendecimos con toda bendición, Señor, porque tú te mereces todo, Padre. Tú eres nuestro amo, nuestro Señor, Señor, eres el guía de nuestra vida, Padre Santo, y por tanto entendemos eso y damos el lugar que corresponde a tu persona en nuestra vida, Señor. Fuimos sacrificados y entendemos tu sacrificio en esa cruz, Señor, y empezamos a vivir por ti, Padre, porque es lo menos que podemos hacer después de tu gran sacrificio. Tu sacrificio con sangre, Señor, por amor a nosotros, por amor a mí, Señor, lo hiciste, Padre de la gloria. Por eso, Señor, te entrono en mi corazón como mi único y suficiente Señor y mi único y suficiente Salvador, Señor. Permite que esta palabra nos acompañe día a día y que nos guíe por todo el camino y del fruto que tú esperas, Señor, porque la palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía jamás, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Bendice a cada uno de los que tú tienes dispuesto, Señor, que se incorporen a este maravilloso discipulado y empiecen a crecer aún más en ti, Señor. Padre, gracias por este tiempo, en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Agradecidos, mis hermanos, de nuevo, mis amigos, por este tiempo, por esta oportunidad. No sin antes, me despido no sin antes recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Es importante que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, El Cordero de Dios BZLA. Ese canal que les va a aparecer por acá. Suscríbanse, denle a la campana, denle like a este video y sobre todo compartan, hermanos. Nos hace un gran favor, nos ayuda un montón y ayudará a un montón de gente más. Suscríbase al canal, seguimos creciendo. También estamos como Iglesia El Cordero de Dios BZLA en Facebook. Ahí también tienes los contenidos, nuestras transmisiones en la parte de videos. Los bendigo, hermanos. Les doy las gracias por su tiempo y la bendición de su atención. Que Dios los cuide y que Dios los guarde.